Escucha lo que quiero o lo que Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Quiero que le vayas poniendo atención y te vas a dar cuenta de algo que a veces la iglesia está viviendo. ¿Sí? Ok, escucha. Hay cosas que a veces como cristianos empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos el que si yo a veces estoy diezmando o diezmo, ofrendo, ¿por qué sigo viviendo en una cuestión crítica, económica o financiera? A veces nos hacemos esas preguntas. Y yo espero que hoy Dios te hable a través de este tema. Y tú tienes que entender que muchas veces ocurren cosas porque nosotros las hemos provocado o a veces por la ignorancia. Y hoy quiero decirte que el pueblo de Dios ha sido confundido. Escúchame, el pueblo de Dios ha sido confundido. El pueblo de Dios ha sido engañado. ¿Sí? Porque no ha entendido muchas cosas que Dios dejó. Y yo hoy quiero decirte que lo que Dios ha puesto en mi corazón es, el tema se llama rompiendo maldiciones financieras. Escúchame, ese es el tema, rompiendo maldiciones financieras. Ese es el tema que yo voy a compartir hoy. Y al final vamos a orar, porque es necesario, es tiempo que el pueblo de Dios sea libre en todas las áreas. Bien, entonces a veces estamos viviendo en áreas bien, pero en ciertas áreas mal. ¿Sí me explico? Y es que entiendas que a través de esto que Dios va a hablar, vamos a hablar sobre el área ¿qué? Financiera. Y a veces hemos roto maldiciones en muchas cosas, pero menos en esto. Y a veces lo sabemos, pero no hemos roto. Y es tiempo de que la iglesia salga a otro nivel y que salga de la confusión en que está. ¿Sí? Porque a veces las redes sociales nos pueden ayudar, pero a veces no, a veces nos confunden y nos engañan. Y eso el diablo lo está usando para engañar al pueblo de Dios. Okay. Entonces vamos a ir entrando sobre esta parte. Quiero que tomes el primer versículo, Génesis 4, 3 al 5. Y nos vamos a ir leyendo para que lo vayas analizando. Escúchame, antes de empezar a darle lectura. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. Y versículos te hablan que es el diezmo y hay versículos que te hablan que es la ofrenda. Pero los predicadores están usando lo de la ofrenda para el diezmo. Y el diezmo es la 10ª parte de un total. La ofrenda es algo voluntario. Entonces no puedo usar los versículos que me dicen de ofrenda para el diezmo, cuando el diezmo me dice que es la 10ª parte. Entonces no es ese versículo que dice cada quien dé como propuso en su corazón. No. Entonces yo no puedo meter ese versículo al diezmo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque el diezmo está definido. Es una 10ª parte. Entonces no es de que como propuse. Si ya está definido que es el 10, ¿cómo voy a estar mezclando versículos que no hablan del diezmo? ¿Sí me están entendiendo?
Entonces, mucha gente por no tener el conocimiento está siendo engañada y está confundida y ya no sabe qué hacer, o mejor no hace nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ir entendiendo. Entonces este versículo dice así, Génesis 4:3. Yo lo voy a ir leyendo en esta versión, porque ya no alcanzo a leer. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿una qué? ¿Un diezmo? Una ofrenda, ¿verdad? ¿A quién se lo trajo? A Jehová. ¿Desde cuándo inició la ofrenda? ¿Para quién? La ofrenda es para Dios. Porque a veces dicen, hay que llevarle los diezmos al pastor. También un error. Los diezmos no son para el pastor. Las ofrendas no son para el pastor. Porque hay una gran necesidad. El pastor va a ver cómo lo va a manejar para la obra. ¿De quién? De Dios. Porque esta obra ni es mía, es de Dios. Amén. Pero la gente no ha entendido. Entonces, y dice aquí, una ofrenda para Dios. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Pero aquí habla de ofrenda, ¿verdad? Es decir, que a veces que Dios ve con agrado a la persona y a su ofrenda. Pero a veces que Dios no ve con agrado ni a la persona ni a su ofrenda. ¿Vamos entendiendo? Hay que entender. Porque Dios conoce tu corazón y tu motivación. ¿Sí? Y si dices que le voy a pescar, nomás que salga de a 20 y de repente salió de a 200. Y Dios conoce tu corazón. Entonces Dios ve a la persona y ve su corazón. Pero aquí estamos hablando de otro. Ahora vámonos a Génesis capítulo 14. Capítulo 14, verso 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea aquí, ¿quién? Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20. Y bendito sea, ¿quién? El Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, ¿quién? Abraham, los diezmos. ¿A quién se lo dio? Se lo dio al sacerdote. Escuchen bien, no nos perdamos. Aquí Abraham le dio el diezmo de todo lo que había obtenido en el botín. Pues había oro, joyas, qué sé yo, tanto, era una grande. Y le dio de 10. Ahora, yo me pregunto, que había estos hombres de Dios, por ejemplo, Caín y Abel. Ellos tenían a sus padres, Adán y Eva. Eran hombres de Dios, eran personas que amaban a Dios. Por eso es que hicieron de llevarle una ofrenda a Dios, por gratitud. ¿Sí me explico? Algo los movió, a tal grado que Dios dijo sí. ¿Quién les dijo que le tenían que dar a Dios? Ahora Abraham es considerado y llamado en la Biblia el padre de qué? El padre de la fe. ¿Sí o no? ¿Es el padre de la qué? Ok. Entonces, escucha, espero que esto te vaya a abrir un poquito el entendimiento. De aquí para acá, considérame, antes de la ley, aquí surge Moisés y Dios le da la ley. Y de este pilar hacia atrás, estamos desde los tiempos de Adán y Eva, Abraham,
Isaac y ¿quién? Jacob, los padres de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? Entonces de aquí estamos en ese tiempo llamado de la fe. Pero aquí entramos de Moisés para acá, en los tiempos de la ley. ¿Sí o no? Llegamos a este pilar llamado Cristo. Y de aquí para acá entramos al tiempo de la gracia o de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por vista no andamos sino por fe. Entonces llegamos otra vez a este tiempo de la fe. Y aquí sucede la arrebatamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Que regresamos a este tiempo de la fe. Dios nos volvió a este tiempo de la fe. Y ya este tiempo de la ley, no, porque otra vez volvimos a este tiempo de fe. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucedía en ese tiempo de la fe? Pues lo que hacía el padre de la fe, el padre Abraham. Ahora se le apareció ¿quién? El sacerdote Melquisedec. Escúchalo bien, Ahora, si tú lees en la Biblia, Melquisedec nunca más aparece. No se sabe ni quiénes fueron sus padres, cuál es su genealogía, y no vuelve a aparecer jamás. Escúchame, entonces esto era algo profético. Se estaba apuntando en algo profético de Melquisedec. ¿Y cuál era esa profecía? Estaban hablando ¿de quién? De Jesús. Era algo profético. Y la gente lo ha entendido. Yo no me quiero entretener en esto de la ley. A mí no me interesa hablar de la ley. No, que tú entiendas a qué estaba apuntando Dios cuando permitió que sucediera este evento. De que Abraham le diera el diezmo al sacerdote Melquisedec, del cual ya no se volvió a escuchar nada. Es la única vez que aparece allí. No hay más. No se saben quiénes fueron sus padres, nada se sabe. Entonces aquí surgió, pero esta era una profecía apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Ahorita se van a dar cuenta. Yo no estoy hablando de esto, porque en este evento ya existía la ley. Me preguntan, ¿la ley de Moisés? No, existía la ley de Dios, pero no existía la ley todavía de Moisés. Donde la ley de Moisés empieza a hablar de los sacerdotes, de los levitas, del orden de Aarón, ¿sí o no? Hasta aquí empieza a hablar. Pero yo no estoy hablando de esto. Aquí está hablando de una profecía. ¿Vamos bien? Vamos bien. Quiero que lo vayas entendiendo, porque es tiempo de que la iglesia salga de eso que está operando. Eso que está operando. Ahora váyanse al Salmo 110:4. Dice, ¿juró quién? ¿Quién es el que juró? Dios lo juró. Y no se arrepentirá. ¿Se va a arrepentir? No te arrepentirás. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de qué? De Melquisedec. ¿De quién estaba hablando el salmista? De Jesús. Fíjense, la profecía viene desde acá. Y se vuelve acá en los salmos a hablar esa profecía que se inició allí. Y le dice, no, Dios juró y Él no se va a arrepentir. Que tú eres sacerdote, ¿para cuándo? ¿Se acaba ese sacerdocio? No. ¿Este sacerdocio según el orden de quién? ¿Se acaba? No. Ese sacerdocio no se puede acabar. El que surgió de la ley sí se acabó. Pero el sacerdocio no se acaba, es para siempre. Y eso lo estableció Dios. Y eso viene desde el Antiguo Testamento apuntando siempre a un sacerdocio. A mí no me interesa hablar del sacerdocio de los levitas o de Aarón. ¿Sí me explico? Ese sacerdocio terminó.
pero ese sacerdocio no termina, sigue vigente. ¿O cómo lo entiendes? Que nunca se acaba. Pero nunca se acaba, ¿sigue qué? Vigente. Entonces, que no te engañen. Ya ven por qué no vienen a los discipulados. A veces cualquier cosa que escuchan, luego, sí, es lo que me convenía escuchar. No se trata de lo que te convenga, se trata de lo que Dios dice. Ok, ahora vámonos a Hebreos, porque hay gente que dice, no, es que en el Nuevo Testamento nunca habla. Espérate, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hebreos 5:5 dice, así también ¿quién? ¿Quién? Cristo. ¿Y otra vez quién es? Cristo. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote, mas el que dijo, ¿quién es el que dijo? Y que juró, mas el que dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Se expresó. Como también dice en otro lugar, como también dice en otro, ¿qué? ¿Qué leímos ahorita? Salmo 110, verso 4, y leímos Génesis 14, ¿sí o no? Y si en otro lugar dice, ¿tú eres qué? ¿Cuánto? En otras dice para siempre, según el orden. ¿Se acabó ese sacerdote? No se acabó. Ese sacerdocio sigue estando. Entonces, si te das cuenta que esta era una profecía que estaba apuntando ¿a quién? A Jesús. Estaba apuntando a Jesús. Si te das cuenta, el plan de Dios ya estaba preparado de todo lo que iba a pasar en la historia. Dios no se equivocó. Que puso esto de manera temporal, pues sí, pero eso se acabaron. Pero este sacerdocio, dice, no, Dios no va a cambiar. Él lo prometió, Él lo juró, es un sacerdocio que no va a cambiar. Y si los hombres de la fe lo hacían, y si tú y yo somos de la fe, pues eso es lo que tenemos que movernos en ese sacerdocio. Por eso cuando dicen, ¿tú levantas diezmos en tu congregación? Claro que sí, pero yo levanto los diezmos según el orden de Melquisedec, hacia el sacerdocio Melquisedec, que es Jesús. A Él le pertenece, no a mí. Yo simplemente obedezco, me puso a pastorear, nada más. Y yo hago lo que Él manda. Amén. Entonces, que no te engañen. La gente se ha equivocado. Hebreos 6:20 dice, donde entró nosotros como precursor, ¿quién? Donde entró con nosotros como precursor Jesús, que fue el primero, hecho pontífice o sacerdote eternamente, según el orden. ¿Y qué entiendes por eternamente? En otras versiones dice, ¿para cuándo? Para siempre. Según el orden de... O sea, con Cristo inició. Y se hizo el iniciador de esto, de este sacerdocio que nunca va a terminar. Nunca va a terminar. No, es que los sacerdotes se acabaron. Los sacerdotes según los levitas, pero el sacerdocio, según el orden del Melquisedec, sigue vigente. Y ese es el mismo que yo practico. ¿Amén? Amén. Okay. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Okay. Ahora, vete a Hebreos 7:1. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo,
cuyo nombre significa, primeramente, ¿quién es el Rey de Justicia? Y también Rey de Salem. Este es Rey de Paz. ¿Quién es el Príncipe de Paz? Entonces era un tipo de Cristo, Melquisedec. ¿Vamos entendiendo? Bien, siguiente. Verso 3. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida. No tiene principio y no tiene fin de días. ¿Quién es el alfa y la omega? El principio. Por eso es que no tiene genealogía, o sea, no se sabe nada de él. Pero Dios dijo: esta es lo permito porque está apuntando a una profecía que no va a terminar. Ese sacerdote no se trató. ¿Estamos bien? Es para que lo vayas entendiendo. Versículo 4. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, fíjate, considerad pues cuán grande es era este. O sea, te está diciendo: considéralo, cuán grande era Melquisedec. ¿Sí? Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos. Dice: considéralo, cuán grande era. Y sigue siendo hoy. Es grande nuestro Cristo. Considéralo. Y que si aún Abraham dio los diezmos al que consideró grande, ¿por qué tú y yo lo consideras grande a Cristo? ¿Qué pasa? Dice: considéralo. O sea, es que está hablando de lo mismo. Que no lo quieran entender es otro rollo. ¿Sí? Porque a veces la gente solamente anda buscando lo que le conviene y quiere escuchar oír. Y dice: eso sí me gusta. Pero si no tiene el sustento, divino. Ahora, seguimos. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eran sacerdotes y venimos todos desde ahí. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenías las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que. Pero allí, o sea, dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres que. Pero allí, ¿de quién están hablando? De Jesús. Pero allí uno de quien se da testimonio de que. ¿Quién vive? ¿Quién resucitó y está vivo? Vive. Porque es un sacerdocio para siempre. Entonces, si ahí lo recibían hombres mortales, pero de aquí uno que está vivo. O sea, uno lo recibían los que era temporal y murieron, pero aquí uno que lo recibe, que vive. Entonces esos diezmos que tú das y yo doy son para él, el que vive. Ahora, mi pregunta va hacia ti: ¿los diezmos de quién son? De Dios. Dilo fuerte. De Dios. ¿Son de Dios? ¿De quién son? De Dios. Entonces, ¿por qué los quieres usar si no son tuyos? Es que yo se lo voy a dar a la violita. ¿Esos no son tuyos? Es que yo se lo voy a dar a... No son tuyos. Cuando sean tuyos, úsalos. Pero ese diezmo es de quién? De Dios. El 90% es tuyo, es mío. Con ese 90, entonces manéjalo tú. Pero ese 10 no lo manejes tú. Ese te corresponde a ti y a mí,
dárselo a Dios para su obra. Amén. Porque si hay gente que dice, no, es que yo no quiero, yo se lo voy a dejar a este. No, te estás equivocando. Así no se manejan los diezmos. Los diezmos son de Dios para su obra, no son míos. Yo también diezmo porque es para papá y es para la obra de Él. Pero hay mucha gente que dice, no, es que mira a la viejita y mejor en lugar de llevarlo allá a la iglesia, mejor se lo... Espérate, es que no. Allí así no es las cosas. Es que yo necesito pagar unos zapatos, pero no son tuyos. Es que mi hijo o mi hija no son tuyos. No son tuyos. Y es muy importante que tú entiendas. Ahorita te vas a dar cuenta al punto que quiero llegar. Por eso quiero romper maldiciones financieras. Hoy es romper maldiciones financieras. Ok, 9. Y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues le perfeccionó, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ahora, ¿ese sacerdocio nos perfecciona? No, ¿por qué te lo limitas? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué entonces venía Cristo? ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdocio? Si fuera la perfección. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, ¿cambiando qué? Necesario es que haya también cambiado la ley. Y que del quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu. ¿Quién? Jesús. Jesús no viene del sacerdocio de los levitas. Cambió el sacerdocio. Ese sacerdocio no nos podía ayudar. Cambió el sacerdocio de él. Y ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es vigente y permanece para siempre. Ok. Verso siguiente, 15. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, es Jesús. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Eres un sacerdote para siempre. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, ¿cuál sacerdocio quedó ya acabado? El de los levitas. Ya, es ineficacia. Entonces cuando dicen, no, es que ese sacerdocio desapareció, es que yo también creo que ese ya quedó anulado. Pero el sacerdocio que no cambia es el sacerdocio de Jesús. Es para siempre. ¿Sí me explico? Entonces yo no sé si Dios te está hablando, pero mucha gente está confundido. Espero que Dios te traiga el entendimiento en esta hora. Entonces, verso siguiente. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Se acuerdan del que juró?
En el Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de mi juicio. Para los sacerdotes, según el orden de los levitas, eso fue hecho sin juramento. Pero el sacerdote que sí fue hecho con juramento y de parte de Dios, pues según el orden de Melquisedec. Y eso no cambia. Imagínate, juró Dios, dice, este no cambia, está vigente. Nosotros Dios no lo juró. Dios estableció que tenía que ser así, pero no lo juró, que iba a ser para siempre. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Verso siguiente. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, morían. Mas este, por cuanto permanece, ¿cuánto? Para siempre tiene un sacerdocio que es inmutable, no cambia. ¿Sí? Verso 28 dice, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿quién juró? Posterior a la ley. ¿Posterior a qué? Está después de la ley. Al Hijo hecho perfecto. ¿A dónde te mueves? Si ahí está tan claro para todos esos que son engañados tan fácilmente. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Espero que Dios te esté hablando. Ahora vámonos con Malaquías. Verso 6. Malaquías 3:6. Con esto voy terminando con lo que es el diezmo. Y hoy terminamos a la oportunidad rápido, así, porque vamos a romper. ¿Qué? Dice, porque yo Jehová no cambio. Ahí no mudo, no cambio. Por esto, hijos de quién? De Jacob no habéis sido consumidos. Escúchame. Dios está diciendo, yo no he cambiado. Sigo teniendo amor y misericordia hacia ti. Aunque tú has hecho lo incorrecto, yo te sigo dando vida, te sigo dando tu familia, te sigo dando un trabajo, te sigo dando economía. No te he dejado. Yo no cambio. Mi amor es más grande, que te sigo bendiciendo. Porque a veces decimos, es que yo aquí y sigo teniendo, sí pues. Pero ese es por el amor de Dios, porque Él no cambia. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y no te ha dejado, aún en las situaciones difíciles. Él ha llegado, pero no es por lo que tú estés haciendo, es por su amor. Ahora, si tú te empiezas a alinear a las cosas de Dios, evidente que las cosas van a cambiar. Dice, verso, ahora, si está hablando de Jacob, ahora, ¿por qué no vamos a ver qué hizo Jacob? Ya vimos lo que hizo nuestro padre, ¿quién? Abraham. Ahora vamos a ver a nuestro padre, Jacob. Váyanse a Génesis. Se van a regresar ahí, déjenme un separador o algo, porque lo vamos a regresar allí. Génesis 28, verso 20. ¿E hizo quién? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, ¿qué? El diezmo apartaré. ¿Para quién? ¿Eso está antes de qué? Estamos todavía acá. Con los tiempos de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Todavía no está la ley. ¿Por qué entonces nuestros padres diezmaban? Y le dijeron,
Porque eran hombres de qué? De fe. ¿Y por qué en este tiempo, que también tú y yo somos de fe, por qué no queremos hacerlo? Si ese mismo sacerdocio está hoy. Ellos no tenían este sacerdocio. Ellos tenían hombres mortales, los levitas. Pero nosotros tenemos uno que vive. ¿Te das cuenta? Porque mucha gente es tan fácil de engañar. No conoce las escrituras. No sabe desmenuzar. Es que era para las viejitas y se daban. No, sí, también me sé todos los diezmos que se daban acá. ¿Y para qué eran? No piensen que yo no me lo sé. Es que sí me lo sé. Pero yo no estoy en ese diezmo. Yo estoy en este que es que Él vive para siempre. Y Él me merece mi fidelidad y mi lealtad. Por eso dice, de todo lo que yo gane, apartaré. Por eso es que cuando llega algo a mí y me dice, ¿sabes qué? Esta es una ofrenda. ¿Sabes qué? Ganaste esto de tu quincena, ¿sabes? Luego aparto. Porque eso es de Dios. Y los hombres de fe lo hacían. Pero hoy hay gente que dice, pues déjame gastarme todo esto y a ver, y si me sobra le doy. No puedes. No estás haciéndolo como los hombres de fe lo hacían. Hoy nosotros queremos gastárnoslo primero y después decirle, Señor, te debo y después te lo recupero y allí nos vamos embrujando. Los hombres de fe decían, de lo que me des, aparto el diezmo. Y ya después, uso lo que es mío, porque lo tuyo, eso es intocable. Eso te lo aparto. Y si yo estoy en el banco y ya estoy cambiando mi quincena, ahí luego lo saco y estoy orando, Señor, aquí estoy. Aunque esté ahí atendiéndome el cajero, ahí estoy orando, bajito. Aquí está, Señor, no te lo hago. Esto es lo tuyo. Porque de lo que yo reciba, le aparto para Él. Porque eso no es mío. Y yo no lo puedo tocar. Y yo lo tengo que llevar donde se lo tengo que entregar a Dios. Eso es algo que tú haces para Dios. Pero mucha gente no lo está haciendo así. Lo está haciendo equivocadamente y a su manera y como le conviene. Y no como Dios lo estableció. Y como los hombres de la fe nos dan la muestra. ¿Por qué crees que fueron tan bendecidos? Ahora, si tú me preguntas que si yo lo hago para bendecir, para ser bendecido, no. Yo lo hago por obediencia y por amor a Él, porque Él lo estableció. Nada más. Mi motivación jamás es, pues te doy para que me des. Si lo vas a hacer así, equivocado, porque Dios conoce el corazón. Y Dios va a ver. ¿Sí me estás entendiendo? No, yo lo hago por amor a Dios y porque Él lo estableció. Si Dios me dice perdona, pues lo voy a perdonar aunque Él no me quiera perdonar. Y lo voy a hacer porque Dios dice. Nada más, por obediencia. Porque a veces la gente espera recibir el perdón de la otra persona y a veces no te perdona. Bueno, eso es su bronca. Igual el diezmo yo no lo hago para que Él me dé. Lo hago por obediencia, por amor, por fidelidad a Dios. Porque Él me dio y tengo que apartar lo que es de Él. Y ahorita ahí te va. Ahí te va. Entonces, si te das cuenta de lo que hacían los hombres de la fe. Ahora, checa lo que dice enseguida. Me quedé en Malaquías 6, ahora el 7. Dice, ¿desde los días de quién? Os habéis apartado de mi ley. ¿Desde los días de quién? De nuestros padres. ¿Nuestro padre quién? Abraham, Isaac y Jacob y todos nuestros padres anteriores. Dice, se han apartado de mi ley. Porque aquí estaba hablando en Malaquías. Aquí todavía no estaba hablando de Jesús para acá.
Aquí estaba diciendo, no, todos se han apartado. ¿Y por qué crees que habló de Jacob? ¿Por qué crees que estaba hablando de aquí? No, es que de la ley, y están usando este versículo para engañar a la gente. No, ubícate. Estaba hablando de Jacob. Si bien en el versículo 6. Por eso hijos de Jacob no han sido consumados. Estaba refiriéndonos hacia el Antiguo Testamento, pero antes de la ley. Ojo. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? ¿Y en qué más? ¿Sabes qué? Por manejar el dinero como tú quieres, ¿qué crees que hemos hecho? Le hemos robado a Dios. Tú has manejado el dinero de lo que es de Dios. Y lo has querido hacer a tu manera o como te conviene. Pero nunca hemos dicho, ¿sabes qué es el Espíritu? Y por eso dice Dios, no, vuélvanse, yo no he cambiado, yo sigo teniendo paciencia y bondad y misericordia con ustedes. No les he dejado, les he sustentado, pero vuélvanse a mí ya. No se aparten de lo que yo establecí ya. Si te estás dando cuenta que yo no estoy tocando esta parte de la ley de los levitas, no me interesa eso. Yo sigo hablando acá en el Nuevo Testamento y de lo que estaba apuntado desde allá hacia aquí. Vuélvanse. Verso siguiente. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Ahí está logrado. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda la habéis ¿qué? Escúchame. No estaba escribiendo a nadie. Todos me han robado. Y por eso hay maldición. Por eso es hoy romper maldiciones financieras. Y todos vemos robado a Dios. Ahora, piensa un poquito. Piensa, ubícate. Antes de Cristo, antes de que fueras cristiano, ¿qué hacías? Lo que ganabas, o ese tiempo lo invertías en borrachera, en adulterio, fornicación, consultando a brujos, hechiceros, la idolatría, consultando brujos, adivinos, el dinero que le pertenecía a Dios. Aparte de robarlo, lo empleamos en cosas del ocultismo, en la religiosidad, en tantas cosas. O sea, ¿te das cuenta que aparte de la maldición, todo lo que estábamos activando? Ahora, piensa un poquito como cristiana o como cristiano. A veces vamos mal empleados, pero le hemos robado porque yo lo he manejado. Es que yo lo quiero hacer así, y yo quiero de esta manera y esta. Y a veces decimos, ¿por qué no te rindes? Porque la maldición está allí. Tienes que romperla. ¿Por qué solamente veniste al seminario a romper maldiciones de alcoholismo, maldiciones de fornicación y de todo lo demás? ¿Y por qué no rompes la maldición financiera? Si aquí está diciendo, ¿no? Dice, malditos sois con maldición, porque todos me han robado. Ahora, si ves un poquito atrás, tu línea paterna y tu línea materna ni diezmaban y lo usaban igual para matar, en la venganza, el alcoholismo, la droga, el tabaco, y lo emplearon mal, en brujería, en limpias. Lo que le pertenecía a Dios lo empezamos a usar, y la maldición está activa. Y por eso a veces decimos, es que sí diezmo, pues sí estás diezmando, pero no estás rompiendo las maldiciones que está provocando, y hay un ser espiritual que está operando. Y aquí te lo deja ver la Biblia. Dice el siguiente versículo.
Maldito soy con maldición, porque vosotros de nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿En dónde? ¿Sabes cuál es el alfolí? Es eso, el lugar donde se depositan los diezmos en la casa de Dios. Dice, traiganlo, todos sus diezmos. ¿A dónde? A la casa. Pero cuando se lo das a la viejita pensando que lo estás haciendo bien, y al necesitado lo estás trayendo al alfolí, le estás robando. Y luego nos preguntamos por qué. Pues lo estamos haciendo de manera incorrecta. Por eso aquí ponemos en el sobre, pongan su nombre, la fecha. ¿Y para qué? Si no quieres poner cantidad, nomás ponle diezmos, o si es ofrenda, pónselo. Lo echan y no sabemos ni de qué, si es diezmo o no. Porque también nosotros estamos orando como pastores para que ustedes sean bendecidos, pero no le ponen nada, no sabemos qué es. Y aquí a veces lo hacemos. Ahora escúchame, fíjate lo que dice allí: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento. ¿En dónde? En casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Para que haya alimento en la casa de ¿quién? De Dios. Para que esté todo listo aquí, para que ahí se pague la luz, el internet, se pague la renta, se compren cosas que se necesitan. Los músicos me dicen, ya hace falta aparatos, y sí, pues, pero ya tenemos 3 meses de renta y pues estamos aquí. Ahora, ¿te puedes imaginar? Para que haya alimento en la casa de ¿quién? De Dios. Para que los pastores de allí también, con sus familias. Gracias a Dios nosotros no hemos necesitado, que todavía trabajamos. Pero te puedes imaginar 2 años de pandemia, cuando solamente 3 o 4 diezmaron. 24 meses pagar renta, luz, agua, internet, porque esto lo teníamos que seguir manteniendo. Con 4 diezmos, 3 o 4 diezmos. La gente se olvidó de la casa de Dios. Y gracias a Dios Dios nos proveyó y tenemos nuestro trabajo. Y de allí tuvimos que estar aportando 24 meses. Y el pueblo de Dios, gracias. Pero Dios dice, no, tráiganlo para que haya alimento en mi casa. ¿Sabes que para eso Dios lo estableció así? La obra se sostiene de la iglesia, de hombres y mujeres que aman a Dios y que temen a Dios, que honran a Dios. Por eso es que nos enteramos de que en esos tiempos de pandemia muchos pastores dijeron, ahí nos vemos, dejamos el pastorado, tengo que alimentar a mis hijos, mi familia, porque de allí vivían, pero la iglesia se esfumó. Pero gracias a Dios nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro empleo, y de ahí nos sustenamos. Y de ahí no solamente eso, sino también estuvimos haciendo labor de darles despensa, veíamos familias necesitadas, estuvimos dando despensas. Allí vamos aún con la pandemia, digamos allí, y no, esta despensa por lo menos. Pero la iglesia se olvida a veces de lo que es la casa de Dios. Si nosotros hubiéramos vivido de esto, imagínate. Y no solamente aquí, sino tuvimos que implementar gastos allá en la casa para hacer las transmisiones en vivo. Y que estuvieran recibiendo alimento. Segura, una inversión, pero la gente se ha olvidado de estos mandatos de Dios. Porque ha habido pastores que roban, sí, yo no sé, yo no digo, pero a mí no me interesa eso. A mí, yo voy a ser leal con lo que Dios dice. Esa es responsabilidad mía. Que haya pasado, y no porque haya habido evangelistas que también hicieron lo suyo, ya no voy a evangelizar. Pues, óyeme, ellos van a dar cuenta. Pero a veces quieren todo generalizar. No, espérate, así no es las cosas. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Entonces, por eso es que ha venido a veces muchas cosas en la vida de la gente. Dice,
Verso 10, trae todos los hijos a la colina y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿En qué? En que traigan lo que es de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos. No dice la ventana. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay más ventanas. No, tú vas a ver bendición hasta que se termine. Y luego dice, verso 11: reprenderé también de por vosotros a quién. Y no os destruirá el fruto de tu tierra ni de vuestra vid. ¿Sabes qué? Hay alguien que en esa maldición por robarle está operando en un demonio que devora las finanzas, el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu negocio, y por eso no vive. Porque hay un espíritu que está operando en las finanzas. Y hoy va a ser destruido en el nombre de Jesús. De tu vida y de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es acabar, es romper hoy con ese espíritu. Pero para eso tenía que explicarte esto. Yo no quiero que tú vivas en maldición. Yo quiero que tú vivas en bendición. Dios quiere ver a su iglesia bendecida y prosperada. Pero es importante que veas desde dónde viene. Desde dónde viene. ¿Sí? Ahora nada más. Ponme así, vamos a irnos rapidito. Lucas 11:42. Ahorita ustedes me dicen de qué vamos a hablar. ¿De qué hablan esos versículos? Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda. ¿Sabías que antes en este diezmo se diezmaba de todos esos productos? Por eso en los tiempos de Jesús todavía se estaba practicando ese diezmo, porque todavía estaba en la ley de Moisés. Ya de Cristo para que cambió. ¿Sí? Dice: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. ¿Sabes qué? Ellos se preocupaban mucho por diezmar, pero se olvidaban del amor, de la justicia, de la misericordia. Dice: esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Lo que estaban haciendo, diezmando. ¿Sí? Pero sin dejar aquello. O sea, sin dejar el amor y la misericordia. Cristo jamás dijo que no diezmaran. Dice: eso es necesario que sigan haciendo, pero se han olvidado del amor, de la justicia, de la misericordia. ¿Sí están entendiendo? Cristo jamás dijo que no lo hiciéramos. Al contrario, lo que vimos en Hebreo nos está hablando del paralelo, nos está llevando a esta parte de que no tenemos que olvidarnos del diezmo de Melquisedec. ¿Estamos bien? Ahora, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu qué, ¿traes tu qué? Dice tu presente. Acá en otra versión dice tu ofrenda. Entonces acá habla de la ofrenda, no habla del diezmo. 2 Corintios 9:7. Cada uno de ellos como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Entonces aquí habla de la ofrenda, no habla del diezmo. No puedes generalizar. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿de qué está hablando? Entonces también se levantaban ofrendas para los santos, la gente que predicaba. Lucas 21:1. Mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿Sí? Pero era ¿qué? Ofrenda. No confundas diezmos con ofrendas. El diezmo es la 10ª parte de lo que tú recibes. Y eso es responsabilidad tuya y mía, apartarse de ti. Y ahora sí, de tu 90, ahora sí haz lo que tú quieras. Organízate, planéalo, administralo, pero tú no eres el que tienes que administrar tu 10%. Tú lo que tienes que hacer es apartárselo, y el día que vengas aquí, con esa
Bendecirlo a su casa. Eso es tuyo. Punto. Yo ya no me meto más. Ya no soy el que. A mí no me estés para administrártelo. Tú se lo dejas al pastor que ya pusiste ahí. Si en otros lugares lo han malenteado, ellos van a dar cuentas a Dios. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es que en la casa donde yo asisto, ahí yo tengo que llevar. Esa es mi responsabilidad. Ese es tu perdón. ¿Quieres bendición? Esa es tu bendición. Porque esa es bendición para ti. ¿Y sabes también para quién? Para tus hijos, y nietos, bisnietos y tataranietos. Ese es para bendecir 1000 generaciones. Amén.